Bueno, segundo medio A, para continuar entonces, sabemos ya que este siglo XX tiene ciertos elementos que son clave. Por una parte partimos con el movimiento obrero, con la matanza de Santa María, personajes importantes como Arturo Alessandri Palma, ¿cierto? Quien tenía, ¿cierto? Un discurso carismático, se refirió principalmente a los sectores medios de la sociedad o clase media, ¿cierto? Se instala una nueva constitución que deja, ¿cierto?, al presidente por sobre el Parlamento o Congreso, ¿cierto?, diputados y senadores. Tenemos por otro lado figuras controversiales como son Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, una figura autoritaria, dictatorial, que se manejó alrededor de golpes de estados. En vista de esto sabemos también el rol que tuvo importante dentro de los asuntos políticos, el ejército, la armada, ¿cierto?, y por ejemplo la creación de cuerpos como Carabineros de Chile. Frente a eso habíamos llegado a un segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que si bien había comenzado con un discurso más meritocrático, ¿cierto?, de la clase media, se fue acercando a los partidos de derecha o a los sectores conservadores. Fue en este gobierno donde sucede lo que conocemos como la matanza del seguro obrero, ¿cierto? Habíamos visto, ¿cierto?, que se estaban formando agrupaciones juveniles relacionadas con el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, y específicamente en este hecho, ¿cierto?, un grupo de jóvenes del Partido Nacional Socialista chileno se tomaron la casa central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, por lo que Alessandri envía fuerzas militares, los reúne dentro del edificio del Seguro Obrero y los masacra. Esto sucedido el 5 de septiembre de 1938 trajo un terremoto político en el contexto de nuestro país. Es decir, luego de este discurso de Alessandri que tanto había protegido, ¿cierto?, pasa esta situación y dentro de todo el entorno político se genera una discusión. Frente a eso, en el contexto internacional, como ya lo hemos estudiado, estaba consolidándose la URSS, la expansión del socialismo, la crisis del modelo capitalista, el desarrollo urbano, ¿cierto?, la migración de los campos a la ciudad y las transformaciones culturales que ya revisamos. Es así como en 1938, 8 años después de la crisis, ¿cierto?, en Estados Unidos, la crisis de New York, se instalan partidos y gobiernos, ¿cierto? Alineados más con la izquierda. A esto les vamos a llamar los gobiernos radicales, conformados por el Partido Radical, el Partido Comunista y los socialistas. Al primer presidente del gobierno de radicales lo vamos a conocer como Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Este profesor, sí, chiquillos, profesor de filosofía, llegó a la presidencia con el eslogan "Gobernar es educar". Por primera vez en la historia, ¿cierto?, hay un profesor en el mando del presidente, ¿cierto?, y empieza a focalizar sus ganas, ¿cierto?, y su vocación en el desarrollo de la educación en nuestro país, instalando distintos centros educativos como escuelas rurales, centros técnicos alrededor de todo nuestro país. Además, también se preocupó de la protección de los trabajadores, ¿ya? Quien puede ver aquí, investigar sobre la vida de este presidente a raíz de mucho, ¿cierto?, considerado el mejor presidente de la historia de Chile, usted puede investigar. Pero nos vamos a centrar en un hecho en que él tuvo que vivir durante su mandato, que fue el terremoto de Chillán. En el terremoto de Chillán, ¿cierto?, no habían conexiones tecnológicas como las que conocemos el día de hoy, por lo tanto Chillán quedó totalmente aislado y no se supo de la tragedia en muchos días. Frente a eso, Pedro Aguirre Cerda pensó y problematizó, ¿cierto?, que era necesario conectar el país, electrificarlo, ¿cierto?, y darle un empujón de modernización, ¿ya? Frente a estas inquietudes, Pedro Aguirre Cerda muere muy tempranamente de tuberculosis y lo sucede el presidente Juan Antonio Ríos con su eslogan "Gobernar es producir", tomando todas, ¿cierto?, las problemáticas que había ya pensado Pedro Aguirre Cerda y lo que devenía de la crisis y las consecuencias que había dejado nefastas en nuestro país en términos económicos, se empieza a implementar un nuevo modelo económico, ¿ya? El famoso modelo Easy, ¿ya? ¿Qué significa el modelo Easy? Industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya?
Este modelo va a buscar ser una estrategia, chiquillos, para evitar el exceso de dependencia con los mercados externos. Chile fue uno de los países más afectados por la crisis de New York y por lo tanto era necesario fortalecer la economía interna de nuestro país. ¿Cómo lo van a hacer? A partir de este modelo EASY, el Estado va a tener un rol protagonista en los asuntos económicos, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Va a instalar distintas empresas, ¿cierto?, dentro de nuestro país que van a fortalecer la producción interna. Por ejemplo, tenemos la Corfo, esta Corporación del Fomento de la Producción, tenemos la ENAP y tenemos la Endesa. Vamos a ir revisándolas poco a poco más adelante. ¿Cuál es la misión, cierto, de estas distintas empresas bajo este modelo? Es sustituir donde fuera posible la importación de productos. Esto no significa que si producimos productos al interior de nuestro país vamos a dejar de exportar. No, eso no es así, sino que en la medida que podemos establecer empresas, primero generamos empleo, ¿cierto? Fortalecemos la economía interna de nuestro país y generamos también productos de calidad, ¿ya? Porque los empiezan a fomentar dentro de la industria nacional. Eso tiene bastante coherencia con lo que va a pasar en los siguientes gobiernos, ¿ya? Por lo tanto, el señor Juan Antonio Ríos, muy en concordancia con este modelo EASY, crea la compañía Acero del Pacífico, que en el sur, ¿cierto?, Chile tiene acero, sin embargo, para producirlo, ¿cierto?, y pasar por otros procesos, era importante darle empleo, ¿cierto?, a los distintos obreros del sur de nuestro país. Se crea Endesa, esta compañía de electricidad nacional, ¿cierto?, que viene a responder a las preocupaciones que tenía Pedro Aguirre Cerda luego del terremoto de Chillán, ¿ya? Luego de este presidente encontramos a Gabriel González Videla, un presidente muy controversial, puesto que su eslogan era que era un radical de izquierda, ¿ya? Él crea, ¿cierto?, la Universidad Técnica del Estado, en concordancia a todo lo que había pasado anteriormente, con la instalación de la Corfo, de las industrias nacionales, ¿cierto? Era necesario poder producir técnicos, ¿ya?, que supieran, por ejemplo, manejar las máquinas. Se forma la Asociación Chilena Anticomunista, ojo aquí, eso que era un radical de izquierda. Se crea la refinería de petróleo de Concón, esta que tenemos aquí cerquita, ¿cierto? Recuerden que el petróleo viene de afuera, sin embargo era necesario, a partir de este modelo EASY, tener un lugar, ¿cierto? Una empresa que se preocupase de refinar el petróleo. Por lo tanto, obviamente se generó empleo, ¿cierto? Y una producción interna bastante notable. Se crea la Empresa Nacional del Petróleo, también la ENAP. Todo esto entonces en concordancia con tratar de fortalecer la economía interna de nuestro país. Esos mismos años, ¿cierto?, Gabriela Mistral obtiene el Premio Nobel de Literatura. Pero este caballero, Gabriel González Videla, pasó a la historia porque, diciendo en un inicio que era un radical de izquierda, creó lo que conocemos como la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o la Ley Maldita. Si se dan cuenta que en esta fecha nosotros no alcanzamos a verlas en Europa. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el mundo en definitiva se dividió en dos. Un bando a favor del capitalismo de Estados Unidos y un bando en favor, ¿cierto?, del socialismo, comunismo, ¿cierto?, que representaba el bando de la URSS. Por lo tanto, el presidente, en coordinación con Estados Unidos y mandatos de Estados Unidos, crea esta Ley de Defensa Permanente de la Democracia que nos dice, en su artículo 1, se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda de palabra por escrito o por cualquier otro medio del Partido Comunista y en general de toda asociación, entidad, partido, acción o movimiento que persigue la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o atente contra la soberanía del país. Esta política es justamente en relación directa con la política de Guerra Fría, este periodo en que se divide en dos y que vamos a poder revisar un poquito más adelante. Por lo tanto, se prohibía la existencia del Partido Comunista y con esto vamos ya terminando estos tres grandes gobiernos radicales supuestamente de izquierda que terminan, ¿cierto?, con esta Ley de Defensa Permanente de la Democracia y que le da un tinte un poco controversial a lo que significó el último periodo de estos partidos. ¿Ya? Para cerrar, y no menos importante, ¿cierto?, en 1949, luego que en el 34, cuando estaba Pedro Aguirre Cerda, las mujeres pudieron votar en los municipales, es decir, podían elegir alcaldes, ya se permitió en 1949 la ley que autorizaba el pleno derecho de sufragio para las mujeres
chilenas. Sin duda, las mujeres, ya vimos lo que pasaba con Gabriela Mistral, fueron actores importantísimos durante este periodo. Si bien la mayoría de los personajes más importantes son masculinos, sabemos que este es un proceso muy importante en el desarrollo de la participación política de la mujer. Y en el año 49 ya entendemos que la mujer se involucra en los procesos políticos y esto también va a tener consecuencias en lo que veremos más adelante. Este es un resumen entonces de lo que conocemos como los hechos estructurales del siglo XX y que espero que si alguno le llama alguna atención y quiere profundizar en alguna temática, lo haga sin problema. Siempre, si quieren algún video extra, pueden pedirlo y lo profundizamos. Espero que se haya entendido y nos vemos, chiquillos, en la próxima tutoría. Que tengan una excelente actividad.